Feliz San Patricio, compañeros de ruta. En este día tan especial vamos a fumar el Shamrock Whisky Blend de la serie de Treasures of Ireland. No, que todavía no me voy borracho. De Don Tabaco. Feliz San Pancracio. Pues muy bien, compañeros de ruta, aquí estamos a punto de saborear este tabaco. No sabemos si tenemos algún suscrito irlandés o con nacionalidad doble irlandesa o que tiene antepasados irlandeses. Comentarios. Así comentarios de que para el próximo año nos enseñe si hacemos algo mal para emborracharnos mejor y más rápido. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a fumar este Shamrock Whisky Blend, que es un tabaco que nos han dicho que realmente está muy bueno. Es de la casa Dan Tobacco, es un tabaco realmente de una casa alemana, pero que han hecho una línea que se llama Tesoros de Irlanda. Y este, pues bueno, me llamó la atención por el trebolete y dije, pues a ver qué tal. A ver qué tal, es un tabaco que, bueno, que indica el mismo fabricante, luego si acaso lo leeremos en más detalle, que tiene como un toque de vainilla, un toque de whisky, que hoy es obligatorio. Aparte de a ver qué nos trae nuestro amigo, nuestro tito Sergio. Y la verdad es que es un tabaquete, que bueno, ahora si acaso Dani que deje el vídeo antes de que estemos borrachos, o antes de... Hoy creo que no hará falta que dé vueltas, Dani? Hoy lo dejas quieto y ya dará vuelta a todos los demás. Y bueno, es un tabaquete que, bueno, como podéis ver en el vídeo, pues tiene mucho color, tiene más color que las paletas de Photoshop. Los Virginias que yo creo que hay Virginias de varias tonalidades, como más marrones, más claras. El Barley, bueno, no tenía Barley, ¿no? No. Pues entonces tiene Virginia de Black Cavendish y Virginia, pues tiene varias Virginias. Y el olor, bueno, yo no sé si llego a detectar el whisky, pero que es un aromático muy curioso y me recuerda como a alguno de Dan Tobacco que fumé hace años, igual que me comentaste tú el día que lo abrimos. No sé, tiene como un algo que me recuerda a algún otro tabaco de esta casa. Aquí viene el lanza para luchar con los espartanos. Tiene sí que tiene un poquecillo, iba a decir. Un poquecillo. Un poquecillo. Tiene un toquecillo como el toquecillo ese de vainilla o cremosillo, por ahí está. Sí, aparte a mí también me recuerda al típico bombón un poco con licor. Con licor, ¿a que sí? Algo, no sé. Será por ese whisky. Es como que el whisky bueno, que aquí no ya se huele, aprecia el whisky, pero sí que parece un poco el licor ese de los bombones. Y es un tabaco que aunque veáis que en la galleta típica esta de Dan Tobacco con la rosa de los vientos y demás, viene bastante pegado, luego realmente cuando lo sacan no viene tan cargado de humedad. Sí, no, bastante... O sea, sí que es aconsejable airearlo un poco, realmente. Porque sí que cuando lo acabas de sacar, sobre todo cuando acabas de abrir lata, de despresurizarla, sí que hace un poco la boñiga, pero... Sí que viene como ese licor, pero... Toque cremosillo. A mí ese olor me viene como la esponjosidad de una magdalena. Al menos en olor me viene ese como si fuera magdalena, pero la esponjosidad. Sí, es un tabaco como ese licorcillo. Ya que lo has comentado, para que se vea un poco, pues que esto en el vídeo no se ve, pues que es un tabaco realmente que a lo mejor no se llega a apreciar, pero es muy esponjoso. Es un tabaco de esos colchoncitos, piscolástica. De esos tabacos que yo creo que vamos a ir fumando y va a ser esponjosete. Y de los que empiezan siendo 50 gramos y 10 ya por ahí. Pero sí que la verdad es que huele muy bien y no se ve como tampoco un aromático de esos agresivo, ¿a que no? No es aquello que dices, buf. Por ahora, en olor voy a decir que Dan Tobacco buen trabajo, porque es un olor que cautiva desde por lo menos, excepto que ya seas pues una persona ya que no le gusten nada los aromáticos, hay que decir que el aroma que tiene tampoco es muy agresivo, ¿vale? Como ha dicho Dani, 50 gramos en lata costó 8,75. Luego, como he dicho, pasaremos por la página de Dan Pipe y miramos, pero bueno, tengáis la idea de que es un tabaco que se puede conseguir en las tiendas alemanas por eso, por menos de 10 euros. 50 gramos en lata, si luego está bien. Y nada, bueno, hasta aquí la parte sensata del vídeo. Vamos a darle un poquito de fuego a esto. Y a ver qué nos trae, porque hoy lo importante, hoy es el día por el que Sergio se sumó a esta iniciativa, a este proyecto. Porque ya lo dijo desde el primer momento. A mí me dijeron que aquí había alcohol y por eso he venido, ¿no? Pues bueno. No voy a... ¿Qué tal? Ahora veo dónde está lo que ponía en Tabaco Reviews, que luego hablaremos de ello. Ahora veo cuál es el ingrediente secreto. Hay que decir que nada más encender, nada agresivo.
no se vuelve amargo, no es fuerte, como muchos otros. Te lo estoy peinando. Hasta lo puedes pasar retronasal fácilmente. No es un tabaco que la verdad es que sí, es verdad. En el encendido muy... ¿Has hecho un incendio? No, en el encendido. Ah, vale. Muy... Muy suave, muy Sí, sutil. muy noblote este tabaco, la verdad. Este es de los que tenía un gourmet verde en el colegio, se portaba bien. Buena gente. Pues bueno, la vamos a dejar reposar. Y bueno, Mira, yo y lo importante de hoy, porque el tabaco hoy es una tapadera. Sí, hoy sí. Hoy lo importante es el vasito de agua. Es verdad. Vasito de agua. No. Ya voy haciendo hueco porque algo nos ha tenido que traer hoy Tito Sergio especial. Una botella de cristal de 1943 de agua. No habéis visto hasta el Fumuki viene con su gorrico ahí, se ha puesto guapo. Se ha ahí puesto para- guapo hoy para la ocasión. Bueno, pues hoy tenemos este whisky irlandés, cómo no, tiene que ir de la mano un poco con la festividad. Hoy todo irlandés, ¿eh? Los tres vamos, por cierto, con pipas Peterson, las que están aquí también, así que Todo- hoy todo lo Peterson. máximo irlandés. Y bueno, La paleta de color verde. Claro, medio, oscuro. y nada, y traemos este whisky irlandés que es un Connemara Single Malt, ¿vale? Que bueno, ya veis que viene en un botecico de estos del Dixon de antes. Ostras. Además, La botella, Y la botella preciosa. es la botella está súper chula, la Pásamela. verdad que sí. Tú no, él. La botella va que ni al pego para el día de hoy, ¿eh? O sea... Y ahora lo importante es lo de dentro. Pero vamos, que ¿Será botellita... verde también? Pues me da igual, lo que sea. Y el color que sea. La absenta, ¿no? Aquí con la fabriquica, ¿no? A ver qué tal. Bueno, pues nada, pues... Vamos para allá, a ver. ¿Dónde está la bolica? Estamos dejando reposar hoy las pipas para hacer una... ¿Dónde está la bolica? Sí, esto aún te digo dónde está la bola. Dentro de un rato ya... Bueno, vamos a quitarle el precinto. precintico este. No, mira qué generoso se Ostras, abre. ostras. Abre fácil. Eso, Yo no lo había de visto. entrada... Muy buen Muy buen trabajo. trabajo. Porque a veces te tiras más rato intentando abrir A ver. el precinto. Oh, Oh, este se escucha muy bien. Olorcete en botella. No, primero en tapón. Promete. Esto promete. ¿Promete? Va a venir Sí. un olor como a cerveza. Hace así, huele y quita. No, pero... Va a venir un toque a A cebada, sí. Curioso. No huele mal, no huele Ahora mal. me viene el olor al alcohol, Sí, ahora ya más sí, pero al principio pero al ha sido principio como cebada. cebada. No huele mal. Esto promete, ¿eh? Oye, pues... ¿Sabes lo bueno de este trabajo? Es que... La vida es muy dura. ¿Sabes cuando la gente dice, no, es que yo Aquí soy casi no se yo aguanta. soy representante de almohadas y claro, a mí me hacen un descuento de un 80% cuando compro una almohada? Yo siempre digo, pringao. Pringao. Y el otro, no, porque yo, claro, yo soy representante de yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Me gusta mucho el acabado completamente plano. Mm. De... Es muy limpio a la hora de servir, ¿no? Hoy el único que va a juego, eso sí, con el chupito es Dani, ¿eh? Es lo que tiene. Pues bueno. Verde que te quiero, verde. Bueno, pero primero encendemos la pipa, luego degustamos. Sí. Porque La es que ponemos en marcha, ¿no? Y... Sí. Lo pones, bueno, Ponlo tú. creo que estaba más o menos por ahí. Estaba más para allí. de hecho, como soy un maniático de estas cosas, aquí ahora mismo vamos a hacer un corte. Y ya hemos vuelto. Sí. Bueno, como luego Dani seguramente dejará al final para que veáis lo maniusete que es este hombre. Ha movido aquí todo. Mira el otro. El sonido, Ya son el sonido ya son importante. dos. Pues bueno, le damos ya marcha definitiva a esto. A Vale. partir de aquí, comentarios. No respondemos de nuestros actos, ¿vale? La segunda encendida es una pasada, haces así, ¡pum! Se enciende en 0, Pues son de esos tabacos que para mí prometen, ¿eh? Está rico, ¿eh?
muy suave, tío. Y muy... me está sorprendiendo. Yo quería hacer un vídeo de cachondeo y no me va a dejar el tabaco este. Porque es aquello de, bueno, entre comillas, ¿no? Me da igual cómo esté el tabaco, pero es que está rico. Es que es como hay que pararse antes de pegar un chupitazo, porque luego ya no... Sí que si lo empujas un pelín, sí que se vuelve un pelín picoso en nariz, pero nada más. Bueno, a mí, Poquitito. a mí se me muerde, a mí me viene más que si se le da a ser de mordida, ¿eh? Al menos por nariz, por ahora Pero nada. tiene un sabor muy bueno. Bueno, yo voy a probar ya el whisky. Que para eso estoy en este Bueno, proyecto. Brindis, ¿no? No. San Patricio. Es San Patricio aquí no viene. San Pancracio, como has dicho. Ala. Eso es un San Hilario, no es San Patricio. Por todos los compañeros de ruta y en especial si hay algún irlandés, como he dicho, doble nacionalidad o de Que origen conozca algún irlandés. O irlandesa, o irlandese, Ahí está. o como quiera cada uno. Hala. Feliz San Pancracio, digo San Navidad, Patricio, digo San Patricio. San Patricio. Y a ver qué tal está este whisky. Así os hacemos un poco... Baja muy suave también. Quizás un pelín más fuerte que Es el, más que el fuerte. Mountain Boy, Pero para hoy va bien. pero Pero entra suave, pero luego te da ese calorcito Sí. un poquito más Sí. tarde. sí. Pero nada mal, ¿eh? No. ¿No? Los whiskies irlandeses, la verdad, es que se están portando muy bien, ¿eh? Poco se habla de ellos. Poco se habla de ellos, porque es como que el mercado así es como, bueno, como a veces, por ejemplo, bueno, en España a veces que dicen, bueno, pues el aceite de Jaén, o bueno, que hay muchos sitios con buen aceite, obviamente, ¿no? Pero que a veces parece que hay sitios y pues es lo mismo, ¿no? Antes de que continúes, dale. Dale a un retronasal, con buque y retronasal. Dale. Y al whisky. Bueno, sí, O sea, es, quieres es decir- cuando ya te ha bajado el whisky, que te deja ese calorcito un poco en boca, dale poca retronasal. Es como más suave. Gana, ¿eh? A mí el tabaco me gana. Coge el dulzor ese que tiene el tabaco. Hostia, yo noto notas. Joder, que No. queríamos hacer un vídeo de cachondeo y... Noto notas herbales, tío. La hierba fresca del campo, tío, no sé. No te estará influyendo el tapete, ¿no? Es que a mí me recuerda a algún otro tabaco de Dan Tabaco, pero no sé a cuál. Pero un deje. A mí me recuerda al Take Easy, ese. Uno que compré hace muchos años. Que la lata no sé dónde está, la verdad. Yo mira, Sergio, ¿no? Ni idea. Salía, es un tabaco, no sé si lo he dicho bien, pero sale en lo que es el dibujo, sale un hombre de pie pescando, un hombre con la pipa pescando así sentado, como muy apalancado, en plan tranquilidad máxima, y un pelícano así mirando. Pues a mí me recuerda un poco a ese. El pelícano estaba esperando a que el hombre pescara para llevarse el pez. Obvio. La verdad es que sí, que ¿A qué gana? coge una redondez el tabaco, Pero este hay que probarlo bien. Sí, hay que volver a probar porque no. Solamente con una opinión no se toman bien las decisiones. Ah, vale, que ahora era la segunda, yo ya voy con la Sí. tercera. Mira, el whisky ahora... Sí que es verdad que es más fuerte que el otro. ¿eh? Ahora el whisky lo que me ha provocado es que con esta segunda me ha venido como más picantona en la entrada de boca, supongo que por el tabaco, y me ha hecho que salive. Yo salivar sí, pero a mí se me ha vuelto el whisky súper suave ahora. A mí me ha entrado más picantón. Curioso, tío. ¿Mm? Curioso los paladares. A ver cuando acabemos. Bueno, este tabaco. Y sigo diciendo que el tabaco me lo vuelve como herbal, tío. Noto notas de hierba. Puede ser, ¿eh? Algún tipo de hierba en concreto. No sé, la típica hierba así húmeda del campo. Supongo que podría ser por... Pero no es, por ejemplo, eso que a veces nos pasaba con los Barley, que era como ese bosque tierra mojada, ¿no? No va por ahí. Es más jardín, ¿no? Por decirlo así. Más rollo prado, tío. No sé, un poco que hay un poco de todo. No te estarás fumando una de estas, ¿no? No. Puede ser, a ver, no sé si un poco el rollo de... ¿no?
Me iba a decir, no, Robert, el tomillo, la camomilla, un poquillo manzanilla, pero... No sé, tío. Yo noto la típica olor de hierba húmeda por el rocío matutino del campo, no sé. Vamos, el rocío de las matutanas cuando el rocío se las está comiendo. Cómo se nota que los tres no vivimos en una gran ciudad, ¿eh? Como se nota que vivimos en el campo. Sí, porque si no dirían, me sabe a farola de calle Numancia. ¿Sabes cuando se acaba de orinar un perrete en la farola? Y yo no sé vosotros, pero yo el toque ese como cremoso de la... Llámale vainilla, llámale... Bueno, el fabricante indica que tiene pues ese toque de vainilla, pero... Cremoso, yo solo lo noto, ¿eh? Sí, un punto de cremosidad tiene. Yo No sé. tanto como otros. No tanto como otros, como los Auerland o incluso otros que son más cremosetes, pero ese toque está ahí. Y me parece que el whisky, si no me equivoco, también tenía eso, ¿no? Tenía también como un aderezo, aquí lo pone de hecho, con unos tonos de vainilla. Y ahumado. Tiene unos toques... Rica malta. Tiene toques Fruta. ahumados y vainilla. No, fruta no. Pone sí, sabores de fruta, con fruit flowers, sabores de frutas y un toque de vainilla. De fruit flower, o sea, de lo que es la flor de esto. Igual es la combinación... No, lo pero que flower de sabor, no de flower. Ah. Es más, mira, me acaba de venir cuál es la hierba exactamente que ¿Sí? me recuerda, tío. El diente de león. ¿Sí? Esa que soplas y salen las mierdecicas así, pues eso cuando lo, La mierdecica, sí. cuando lo desmenuzas, que se te queda el juguillo en los dedos, a ese olor me recuerda. Ahora me ha pasado un poco como decía Dani, que he bebido otra vez whisky, me ha entrado al principio, ahora ya no, ahora ya otra vez es suavecito, pero al principio me ha picado más. Es que a mí este tabaco me está provocando que la lengua, no mal, pero sí me la deja así como picantita. Un poco con picantón. Pero es solo cuando bebo whisky, ¿eh? Lo de la hierba. Es solo con el... Es la combinación de ambas cosas claro. la que me recuerda a ese sabor. Qué curioso, ¿no? Este es O sea que sería un maridaje bien acertado, ¿no? Y este whisky, como bien decíamos, no tiene nada que ver con el otro. El otro es mucho más suave, más aterciopelado, es como... Fue un descubrimiento también muy bestia. Y este no está mal tampoco, porque realmente no sé si es tan fuerte como un escocés o... No lo sé. Sí que tiene un poquito más de cuerpo a nivel de fortaleza que el Mountain Boys, pero tiene ese punto de viscosidad también muy rico. Pero entra Sí, muy bien, la verdad. entra muy bien. Y a mí el sabor que hacen las dos cosas conjuntas me está flipando. Así que nada, ¿cómo se llamaba? Connemara, ¿no? Buen trabajo. O sea, son recuerdos de cuando era niño, tío. Corría ahí por los manzanales de la familia. La verdad es que aparte la botella así verde es una currada, ¿eh? Mm. Verde, con esto verde, por eso también un poco pues lo cogimos, ¿no? Porque para el decorado, como no había presupuesto a plantar aquí césped, por ahora el año que viene a lo mejor... Mejor el año que viene lo hacemos en los jardines colgantes. En los de Babilonia, los que no existen. Ahí. Exacto, lo haremos reconstruir. Si es que en Navidad no dejamos todo el presupuesto en decoración. Y entonces pues este año hemos dicho, bueno, pues 4 cosillas. Mientras Fumuki tenga su sombrero, porque claro, le dijimos de traer un leprechaun Se enfadó. Y se puso celoso. y se puso celoso y dijo, no, se venga, enfadó. le ponemos un gorrete y realmente, bueno, a ver. Que del pelo. Ya veis lo que Claro. ahora que no mira, para que veáis lo que mide. Pues... Que Pasa. claro, le dijimos, pero a ver, Fumuki, que San Patricio, que tiene que haber un leprechaun. ¡Que no! ¡La mascota soy yo! Así. Si no, pida un feniquito. Lo sorteamos y no.
No, el tabaco la verdad es que está bueno y tiene sí que es verdad que tiene ese sabor de algo que incluso sin darle al whisky a mí me viene y aún no lo he descifrado. Y creo que ya cuando vayas avanzando el vídeo menos lo descifraré. Menos vamos a descifrar. Así que no sé si sería bueno ya ir leyendo un poquito en Dampipe. Ángel no sabía que tenía 2 portátiles, no, eso es un... ¿Quién se ha traído el tercero? A ver. El descifrador que lo Dampipe no lo has descifre. abierto, ¿no? No. Para ver el fabricante, digamos... A con ver. todas las de la ley. De Dan Tobacco, Shamrock, Tesoros de Irlanda. Marca, Dan Tobacco. Mezclado por Dan Tobacco. Fabricado por Dan Tobacco. Mezcla de San Pancracio. aromático. Lleva Black Cavendish y Virginia, condimentos miel y whisky. Corte listo frotado. Corte suelto, sí. Embalaje 50 gramos. Y hecho en Dinamarca. Hay muy pocas reseñas, solo hay 6 reseñas. Es normal. Tendréis que fiar de De nosotros. las cuales 3 son nuestras. Realmente no, así. Sobre 4, como siempre, le dan un 2,3. Raspado justo para arriba. Es que es eso, es 2,3, un aromático, muy poco también conocido, no creo que les ha faltado Que poner en el solo nombre sé. Shamrock Whisky Blend. Bueno, aquí pone whisky blend, pero bueno. No, ya, pero me refiero en el título. Sí, bueno. Fuerza media, sabor de suave medio, saborizante de leve a medio y nota de habitación de tolerable a agradable. Fuerza media, Es muy suavito este, ¿eh? yo a lo mejor tampoco sería de los más suaves, porque sí que tiene ese puntillo picante, como decía ese puntillo está ahí, pero tampoco sería a lo mejor media. Yo lo pondría más leve media. A ver si fuma genial, ¿eh? Fuma muy bien, la verdad. Y Y eso- para... Ya sabemos que es un aromático, que siempre están como menos puntuados y todo el rollo, pero realmente creo que yo le daría un poquito más de nota, ¿eh? Sí. Y aparte es un tabaquete esponjosete con una ceniza guay. Fuma bien. Que para un día de San Pancracio, digo San Patricio, ya me lo han pegado. ¿De Hanukkah? Y el corte suelto además es un corte suelto, no es un... Suelto, Que junto. no es un corte que tiene a lo mejor algún trozo más grande, pero no es un ribbon, es un corte que es muy agradecido a la hora de cargarlo en la pipa. También, aunque cuando sacamos la galleta y vimos todo el tabaco pegado, dijimos ya verás tú, pero luego realmente es un tabaco que enseguida lo sacas, 5 o 10 minutos máximo y Se está... comporta muy bien, sí. Y bueno, a ver, en Dampipe, ¿qué tenemos por ahí? A ver qué nos dice el fabricante oficial. Aunque más o menos yo creo que hacen siempre un poco un copy-paste, ¿no? Y más si hay una página oficial donde lo explican todo. ¿Quieres tener problemas? La verdad es que es eso, es que fuma muy bien y es suavete. Y tiene ese... Y el retronasal me gusta mucho este tabaco también. ¿Qué pasó, güey? Ya empezamos a estar... Pues eso que no, aún no nos hemos bebido ni un chupitillo, ¿eh? Me sale Si no, en Dampipe filtras por... ahora. Hay otros de la misma serie que están Por muy cierto, hay nuevos episodios de la serie. bien. Aquí sale por 8,75, pero me sonaba que me había costado más. Y me suena más este precio, ¿eh? 9,55, lata de 50 gramos. También está en 250 por si a alguien le pudiera interesar. Por 38,85. Si tenéis algún amigo por ahí que os lo envíe, pues...
Aquí pone el trébol irlandés. Uy, te he quitado el papel. Bueno, yo leo la primera parte. Aterciopelado, Black Cavendish, Ripe Ready, Rabbit Virginia y Golden Virginia Rooibos, que es lo que he visto que había como esos tonos. Varios Virginias. El whisky irlandés, una cucharada de miel proporcionan una especie ligeramente dulce y una nota fragante cálida. También ahora estaba pensando, a ver, realmente la miel a veces parece que sea miel siempre de romero o de naranjo, pero también hay mieles que se hacen con más esencias. Y a lo mejor ese toque que comentabas puede ser que esa miel sea una miel especial, con un toque Hombre, de si es hierba de una pradera. miel mil flores, Por algo ejemplo. así, puede ser. Y ahora viene aquí un poco pues la gracia de antes, que estábamos Dani y yo antes de empezar a grabar con un poco mirando qué es lo que tenía este tabaco de así como de esencia y demás. Y aquí, bueno, pone el fabricante miel whisky. Pero en Tabaco Reviews ponía, mira, Aquí está. Miel, whisky y iris mist, que Claro. es niebla irlandesa. En la traducción sería como o niebla irlandesa o bruma irlandesa. Y es como, bueno, yo no he visto la bruma, excepto cuando se enciende, a ver. Pues sí, ahora sí que ha habido bruma, pero antes no salía. En fin, no sé qué se referirá a Tabaco Reviews con bruma o niebla irlandesa. A lo mejor se refieren que cuando lo fumas pues se crea la niebla, pero es como una cosa que si alguien lo sabe, pues con comentarios, porque la verdad es que no. Nos hemos quedado un poco como, ¿qué es eso de Iris Mist? Y aquí lo que dice, peso 50 gramos, de la tirada de tesoros de Irlanda, condimento de sabor de normal a ligero, más como dices tú, más que como lo dice por ejemplo el Tobacco Reviews. Yo juego considero más así. De sabor miel whisky, tiene Black Cavendish Virginia y tipos de corte viene varios, que es el corte suelto, mixto y de hojuelas flotadas y listas. Y las hemos dicho de 50 y 250 gramos. Exacto. Aquí igualmente lo voy a mirar a ver si llega desde aquí. Ay, La magia del Bluetooth. Tabaco. Aquí casas de tabaco. Entonces aquí tendría que estar Treasure of Irlanda. No está traducido, ¿no? Ahora. No. Por la T, que estará abajo en todo casi. Tres, abajo. Abajo. Ahí, ahí. Aquí. Para un poco hablar, ya que hemos tocado esta serie, que no la habíamos tocado, para que puedas un poco mirar cuáles hay. Tienen, bueno, me parece son 4 o 5. ¿Cuatro? La verdad es que es Hay 7. es una tirada que hacía muchos años que nunca habíamos cogido ninguno. Y siempre Mentira. Y el Pouch, ¿no? Y este es en Flake. Ese es el que ¿Qué yo es el que tengo ahí. tenemos ahí? Este es el que pillé ¿Este yo te lo en cogiste? el Megapack. Ah, pues mira. Teníamos otro tesoro de Irlanda por ahí, no lo sabíamos. Bueno, yo cogí este porque sé que tiene la parte que sale el trébol y ahí va, no sé, lo vi así como digo, este creo que encaja, a ver para el año que viene cuál traemos, a ver si Peterson hace alguno especial, que eso Parece estaría. que sí. A mí me suena de que Peterson tenía... Pues que ahí va, hay 7, 4, 5, 6, 7, hay 7. O sea, todos son Treasure of Ireland, ¿vale? El Shannon Flake Special, el Shamrock es este, el Galway, el Killarney, el Donegal, el Shannon y otro que tengo por Limerick. ahí que es el Limerick Flake. Ese también promete. Así que... Pues mira, pues si no, para el año que viene ya tenemos el tabaco. Si no saca ninguno... Y algún comentario de Tabaco Reviews así gracioso, porque siempre hay un poco a veces la polaridad esa de a uno que no le ha gustado nada, otro que le parece bien. De 4 estrellas no había ninguno, ¿no? Mira, Por eso. no, tengo que decir que la primera frase de este primero es lo primero que me ha venido también, es verdad. Mira, el Shamrock me recuerda a las barritas esas de chocolate del After Eight. No sé si os suenan esas que son cuadraditas, que vienen como en bolsitas, que las sacas y es el chocolate y dentro tiene menta. Ni idea. Yo es que como la menta a mí no me... No, yo de menta no. No me acaba mucho. Yo es Pero que a lo mejor el toque ese de hierbas que decías en la menta. Yo es que cada paladar. cuando lo teníamos ahora apagado, que aún no habíamos ni empezado a grabar, y he hecho así, he dicho, hostia, me viene como a menta. ¿Cierto? Que es más, que Sí, le había sí, verdad. dicho Sí, verdad. que sí, bueno, eso. Y digo, hostia, me viene como un poco a menta. A ver. La verdad que es un tabaco, a ver, no lo sé qué pensaréis, pero tampoco es un tabaco tan planete. Aquí se le pueden sacar matices, ¿eh? Ojo, poca broma, con este tabaco. Porque ahora me están viniendo como
en primera instancia, no en primer plano, pero el toque ese del Virginia, el típico sabor retronasal que te deja el Virginia, como ese recuerdo más a heno, a granero, a masa de pan, a fermentación, a como quieras decirlo. Me viene, no en primer plano, el segundo, pero está ahí, muy bien mezclado. Y a mí personalmente me está gustando más, ahora que estoy ya entrando en lo que es más o menos mitad de pipada, me está gustando más que cuando hemos empezado. Sí, porque Es como que se ha redondeado y se ha hecho más tobacco, ¿sabes? Más... Al principio tenía más esos toques un poco más dispersos quizás, ¿no? De los aromáticos, el toque cremoso, y ahora es como que todo ha... ¿Has visto, tío? Que hoy está saliendo una reseña demasiado seria para lo que queríamos. Es que queríamos despiporre. No, pero sí que es verdad que a mitad de cazoletas como que muta un poco, se redondea mucho, sube un poquito, a mi punto de ver, sube un poquito un tostado amaderado muy rico. Sí, la verdad es que sí. Sí, realmente la definición creo que sería esa. Se redondea, hay como unos tostados, un toque como amaderado. Es como que los tabacos ganan más presencia, por lo menos lo he notado en el Virginia. Ese toquecillo no muy presente, pero sí que lo noto. Y de verdad, muy, muy bien, ¿no? Se lo podía recomendar incluso a una persona que no le gusten tanto los aromáticos, porque Es un me tabaco está sorprendiendo, la verdad. Yo realmente veo un blend aquí muy suave, muy fresco, realmente. Te voy a robar la palabra, pero lo noto como muy suave, muy fresco, con toques herbales muy ricos. Esos toquecitos luego tostados, amaderados. Realmente esto es un tabaco que... De buena mañana, tío, con el fresquito, entra muy bien. Me lo ha quitado de la boca, te iba a decir. En una terracita con un whisky, ¿no? Ya por la mañana. Con un whisky ya por la mañana. Es más, te digo, hasta casa bien, hasta un día como hoy, que es de lluvia. También. No, pero tienes razón, que un día por la mañana, después de un desayuno, este tabaco con ese toque de como cremosito, pero muy en segundo plano, el whisky que dicen que le ponen, que ya no entra, no noto tanto a lo mejor el whisky en sí, pero ese toque al principio también como del licorcete, pero luego se redondea y queda un tabaco muy rico. Así que muy recomendado, La verdad que está bastante bien. Mira, voy a leer uno. Con el fresquito así de buena mañana, tío. Cuando ya hace buen tiempo, porque si no te jodes de frío, ¿vale? Venga, que es San Patricio. Alegría. Mira, tiene un aroma dulce muy agradable, muy suave y personalmente me encanta. Debo admitir que soy Pues ya ves ahí, ¿eh? Debo admitir que soy nuevo en el tabaco en pipa y tendría que probar más para escribir una mejor reseña. Pero al menos le da 3 estrellas, dice que está bastante bien, le ha gustado. Sí que es verdad que el dulce quizá yo lo noto más al principio. Sí. Luego se va un poquito, Sí. el dulcito. Porque ganan los tostados. Se lleva esos tostados, Pero el dulce... se lleva el dulce. El dulce de que viene como de... ¿Cómo se dice esto técnicamente? Ya empieza el whisky a hacerme. Lo que es El whisky que viene de la casa. no me sale el aromatizado, lo que se le llama la cubierta o el capote. El capote. Aquí más o menos. Bien la vitona. Dejar el whisky, se me va a caer. No quiero decir esos aromáticos que le ponen, al principio sí que, pero luego queda el dulzón más del tabaco, Sí. de Virginia. Sí. Y eso es lo que me está molando de este tabaco, realmente. Hombre, sí que es verdad que poco a poco El topping, es que no me salía, me he quedado bloqueado, me he quedado... Ese- Controlar, suprimir. ese como dices, como ese topping va perdiendo y se va notando más el sabor de los tabacos. Y con el whisky... Aunque no lo pierde del todo, No, pero... está ahí, está permanente, más suave, más dócil. Más sumiso, ¿no? Mira, ya verás, después de haberle dado el galipuche y ahora en mitad de cazoleta, pruebas bien el tabaco así con humo cuantioso que te llene la boca y luego haces un retronasal y ojo, ojo con la experiencia esta también, Es que cuajan perfectos, tío, de verdad. Es que te queda,
Nada sobra, nada falta. te crea un dulzor muy, muy... No voy a decir que no lo había notado antes, pero de esos dulzores que te crea la fumada, es decir, como no extraño, pero muy orgánico, muy rico, la verdad. Sí que ese dulzor se te queda en boca. Además, le estoy apretando y con gusto, es que me está gustando darle caña. Pues ten cuidado que luego la lengua... No. Yo es que noto ese picorcete, lengua, en la Delicioso. parte de arriba del paladar. Me está pareciendo delicioso. Lo noto, se nota. Y creo que este tabaco también iba a decir con un carajillo, pero con un café también. Sol y sombra. Con un cafelote, tampoco. Quizás un café, si es con, por ejemplo, con whisky, ¿no? si es con leche, quizás le aumentaría más el toque cremoso. cremosito, le aumentaría más, también Sí, quedaría por más el café redondito. solo no creo que, No. no creo que le encaje muy bien aquí. No. Y yo creo que un café con leche, sin azúcar o con un toquecito de miel incluso. Aunque hay gente que la miel y el café no. Tú a veces sí que le. Yo al café con miel no, gracias. No, a mí tampoco, yo prefiero también con. Si es que le toque añadir un Sí, poco de acá. dulce extra con Nada y azúcar. punto. Ya está. Pero no me está. Es que ya digo, yo le estoy apretando y por nariz y no me está pareciendo nada agresivo. La verdad que no, Y debo decir que creo yo, me da a mí que posiblemente, no lo sé yo, pero creo que sí, 3 años más tarde. me viene, diréis, es imposible, pero es que me viene Riquísimo. el toque tan tobaco. El Dani es el de ese registro de marcas, ¿eh? ¿En serio? Un día le pondrán Hay otro- hay una otros que venda, no. le pasarán McLaren. Es poca broma, pero me ha venido ese toque que tiene tan tobaco. No en todos me han venido, tengo que admitirlo. Pero por ejemplo, Salty 2, por ejemplo, no. en el Salty 2, por ejemplo, no. Pero en este me está viniendo con otros tabacos de Nat Tobacco que ya hemos probado. Mm. Y a mí me acaba de venir ahora. Es que. Percepciones, decir por decir, pero. Que son realidad. Me ha venido ahora otra vez el toque de la cerveza. El whisky cuando lo deja en boca y el tabaco. Como cuando, Está fermentado en la boca. como cuando le das un trago a una rubia. Pero una rubia de cerveza. Vale. No sé, es uno de esos tabacos que me está gustando. La pipa igualmente tampoco te la calienta, fuma bien, le estoy dando un poco más de caña y me está gustando el toque ese como un poco más cuantioso en el humo y de hecho le voy a dar hasta un toque de fuego porque de verdad que me está gustando. Yo la pipa sí que la tengo un poco calentita, pero porque esta pipa la tengo aún bastante virgen. No le he pegado mucha tralla todavía a esta pipa. Yo tengo que decir que esa menta me viene. Ahora en el final me viene. Pues ya sabéis, compañeros de ruta, si lo habéis probado este tabaco, dejadnos comentarios porque realmente nos Y está- si no lo habéis probado también, por si acaso, ¿eh? Dejadnos comentarios por si lo queréis probar, pero que nos está sorprendiendo, la verdad, como esos matices, esa paleta de sabores, porque claro, lo hueles al principio en lata y dices, bueno, es un aromático que seguramente tendrá pues el rollo bien cogido, que Dan Tobacco normalmente suele trabajar muy bien. Y usa tiene tam- muy buenos y tabacos. y usa muy buenos tabacos base para los blends, y bueno, pero realmente es un tabaco que vamos a tener que repartírnoslo a fumarlo porque está muy bien. Y sí que lo veo por la mañanita, sí. Tanto días lluviosos como has dicho para inspirarte. Y la pena es que, bueno, como siempre decimos, cada vez van poniendo lo que son las pegatinas más pequeñicas y poniendo anuncios. De hecho, aquí había un aviso que dices, a ver, hay un aviso aquí, ya tienen que poner otro y aquí atrás otro y dentro de la lata ya falta que pongan otro, que en algunos lo hacen. Y en algunos dentro de poco en los flex te pondrán otro. Pero realmente hay que decir que lo que es el diseño, aunque sea un diseño no tan elaborado como otros, pero lo que es el dibujo está muy chulo, del trébol y... Dentro de poco, cada vez que abras la lata te llamará, ¿sabes? Te llamará alguien y te dirá, oye, que el tabaco mata, ¿eh? Sí, es como cuando tienes el típico armario con armas, ¿no? Que cuando lo desbloqueas te queda registrado, pues lo mismo. Ya nos van a poner así. Bueno, después de esta pequeña parada, que ahora veréis por qué hemos parado, para traer unas cositas y tenerlas aquí a la vera,
Tenemos que decir que este tabaco, aparte de todo lo bueno que hemos dicho, realmente es un tabaco que lo reenciendes y puntico de libro, ¿eh? Continúa ahí en donde estaba, no es un tabaco que se pierde al reencender para nada. Ahora sí me ¿Y el Virginia? ¿El Virginia? Oh, que ese portentoso de tostado. Qué rico. Ahora me ha venido más fuerte que bueno. Este tabaco está ganando puntos, ¿eh? Este, si no entra en un ranking de los tabacos más valorados de esta temporada, va a estar en una mención especial seguro, ¿eh? Porque la verdad... Muy rico, tío. O en las. Pero rico, ¿eh? Además de verdad, ¿eh? Yo lo que noto mucho es esos Virginia guays. Más tirando quizás a herbales, más que maduros, ¿no? Frescos, pero es lo que le da como el toque a la mezcla, ¿no? Del redondeo y el toque ese de... Sigo diciendo, qué bueno está el final, la Virgen. Ese tostado como sube y tan rico y es que me gusta cuando es fuerte, viene más fuerte, que tampoco... Si hablamos de Fortol, yo puedo decir medio, ¿vale? No, pero en lo que es la fumada del Pero mismo. de Fortol medio, oh, qué rico está este tostado, ¿eh? Realmente me está sorprendiendo mucho. Más de lo que esperaba. Tampoco voy a decir que no daba nada por él, porque digo, a ver, es un tabaco de Dan Tobacco y digo, bueno. Pero me lo esperaba más un aromático o semiaromático, dependiendo del forto del topping que le pusieran, pero más un tabaco más con ese sabor y planete que al final se perdería y bueno, bien, un tabaco a lo mejor de un aprobado o un bien. Yo tengo que decir que cuando estábamos montando todo y le he preguntado a Sergio, porque no me acordaba, digo, ¿qué condimento lleva? Me ha dicho vainilla y whisky, he dicho... Se ha venido un poco abajo, la verdad. Me he venido abajo, digo, uf. Primero, dos cosas que para mí creo que no casan. El vainilla y el whisky. He dicho, no. Pero tengo que decir que está muy rico, la verdad. Hay que decir que Dan Tobacco, ahora sí, ya después del rato que llevamos, muy Muy buen buen trabajo, trabajo. Muy buen blend, sí señor. Son cosas que te sorprenden. Yo no soy de aromáticos, pero este me gusta. David Galindo? David Galindo, comentario. ¿Lo has probado? Pues... Y como siempre David Galindo, primero un comentario antes de empezar, un comentario después de ver la intro y después otro comentario después de ver terminar el vídeo. Sí, ya nuestros suscriptores ya los vamos conociendo y eso es lo que mola, hacer comunidad y que esa amistad y esa hermandad que creamos. Y espero que os haya gustado el vídeo en directo que hicimos este fin de semana pasado con Fabián. La verdad es que sí. Cuanto más seamos, como siempre decimos, más sumamos a este mundo y nosotros estamos abiertos siempre a cualquier persona que nos quiera invitar a hacer pues eso, tanto un directo como hacer una reseña conjunta. Estamos abiertos a hacerlo con todos los canales. Siempre donde nos inviten, va a ser un placer ir, asistir y... Mira, llega hasta el gato también. Que hasta el gato le gusta. Michu. Pero este no era islandés, ¿no? Este gato. No. Es más parecido a ese otro. Mira aquí. ¡Hala! Bueno, ahí se queda. Pero que el Fumuki porque está de espalda. Y esta tampoco teniente ya. Muy mayor ya. Que tenía unos 100 y pico años, ¿no? Venga, chochi, deja de chupar cámara. Y bueno, mientras estamos aquí terminando de saborear el tabaco y dando los últimos coletazos, tenemos algo para enseñaros. Ahora es cuando iba a decir que el vídeo no ha terminado. Una sorpresilla. Una sorpresilla. A ver, Sergio, venga, va. ¿Cuál quieres primero? Empezamos por el tabaco, ¿no? ¿Este? Venga, va. Hay que hacer espacio Nah, sin ánimo de lucro. poner los dientes largos a nadie. ¿Vale? Tú mismo, ¿no? Pues yo mismo. Claro. Voy dando las gracias y esas cosas. Este es un paquete que nos envía, ahora veréis lo que es, nuestro amigo Chris, desde Francia. De aquí, muchos saludos. Y muchas gracias, igual que todos los suscriptores que nos habéis enviado cositas. Muy agradecidos, porque además eso, quieras que no, aparte del detallazo que eso es indiscutible, también es material para luego seguir haciendo cositas y seguir un poco aportando más a
pues a la comunidad haciendo nuevas reseñas, etcétera. Ay, Dios mío, yo como ya sabemos lo que es, ya acabo de manchar los pantalones solo acordándome de lo que es. ¿Y esto? Hostia. Hostia. Otra. Hostia. Caramelucos. Hostia, esto es todo un detallazo, ¿eh? Esto esto sí que no lo esperaba. Muchas gracias, Chris, Periódicos de Francia, luego los leeremos. Y bueno, vamos, madre mía lo que es. Y bueno. Sí, eso que lo expliques, Sergio, me parece que hablaste un poco más tú con él. Bueno, esta lata me la quedo yo, Bueno, pues... Señoras y señores, como hace Dani, venga, tambor. Aquí tenemos esta maravilla, que como podéis ver es un Samuel Gawith, un Full Virginia Flake. Diréis, va, pero si es un Para mí- es un FVF. Para mí el mejor tabaco a mi gusto, de Samuel. No nos gires mucho, no nos gires mucho. No, no, que hay pero spoiler. No. Que hay spoiler. Pues venga, va, dilo. Bueno, pues este tabaco es un Full Virginia Flake de hace 10 años. Del 2010. 08 de agosto del 2010. A la vuelta. No está, A lo mejor se verá al revés, pero bueno, da igual. Con el consiguiente, la lata antigua, con el dibujo antiguo, como la que yo compré en Florencia, que fue en el 2013, pero esta aún le gana por 3 años y está sin abrir, ¿eh? Resulizada. Esto es, o sea... Increíble. Así que tendremos que obligadamente hacer una reseña de este tabaco, que no sabemos si será un directo de la ruta para reseñarlo. Comparativa quizás no, porque esto merece protagonismo, yo creo, ¿no? Poca broma, pero en el vídeo del FVF dijimos, ¿qué tal 5 años después de un FVF que tengamos y hacer un directo, en directo, con algún sofá o así butacas en plan señoracos y tomárnoslo? Y algunos dijisteis que sí, pues mira, ya son 5 años más incluso, ¿eh? Sí, son 10, o sea, esto una de dos, o lo hacemos aquí en esta presentación, o al aire libre en algún sitio, o esperamos un poquito más en una terraza. Pues deja comentarios también, un poquito, así vamos ya, que nos lleven los suscrits. En una terraza donde no nos echen, por eso. No, aquí en la de tu casa, iba a decir yo. ¿Otra vez en mi casa? Y bueno, aquí tenemos el segundo regalico. Le tengo ganas a esto. Que también vais a flipar. Esto la verdad es que... Aunque me parece que esto no va a ser para nosotros. Ojalá, ya he hecho spoiler. Me ha hecho spoiler. Ya he hecho spoiler. Para crear expectativa, hombre. Bueno. Pues por aquí tenemos esto. Y por aquí tenemos esto. Esta maravilla. Por el amor de Dios. Madre mía. Eso es una currada, macho. ¡Hola, La caja con el logo de la ruta del tabaco. ¿Qué habrá aquí dentro? Ya está, ya es eso. Si queréis cajas, en la descripción. Bueno, primero vamos a empezar con esto, que esto sí que es para nosotros. Y bueno, todo esto es por cortesía de Frank, de Tau Pipes, de Tau Pipes, que os dejaremos por aquí pues, su Instagram y sus redes de contacto. Por favor, echarle un vistazo a las maravillas que hace este hombre. Aparte que es un tío muy de puta madre, lo siento, tengo que decirlo, así con esas palabras. Muy majo, de él he cogido ya lo de me voy a fumar un piponazo de Grefusa, entre otras cosas, y la verdad es que es un hombre muy enrollado, muy buen tío, muy llano, muy noble, muy sencillo y a la vez, pues eso, muy buena persona. Muy buena persona, Pues la sí. verdad. Y bueno, nos ha enviado este regalito para nosotros, que son 3 atacadores de ébano. Que bueno, ya veis que son una puta pasada. Pero además de verdad, ¿eh? Como él me dijo, dice, la parte plana y la parte que hace como de cucharilla, al ser el ébano una madera tan dura ya te sirve un poco para incluso rascar lo que es la cazoleta y luego para remover la última ceniza que te queda en la fumada. Que bueno, no sé si se apreciará realmente, pero aquí tiene el símbolo de... Que además La suya, parece, su como, sello. parece como el sello de un enano, ¿eh? Un martillo enano o algo así, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias. A ti, Una sin para mirar, cada sin uno. mirar, este para mí y ya está. Además Sí, porque chulo, es verdad, chulo, ¿eh? Porque no sé si se verá. Sí, no sé si pero- se apreciará mucho. No lo acerquéis mucho, que si no difumina, entonces sí que ya no... Ahí está la T, más o menos, que creo que sí que se ve. Un detallazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, Si no le quemo la casa a Sergio... Vaya. y bueno, y aquí pues tenemos esto que la verdad es que se le ha currado mucho. ¿Voy explicando un poco lo que vamos a hacer o qué? Sí. Como sabréis, y si no lo sabéis, pues ya lo digo, tal día como el 23 de marzo del 2021, este canal abrió sus puertas, aunque algunos vídeos los grabamos un poco antes, pero bueno, el día del inicio del canal fue el 23 de marzo, y por como ha dicho Sergio, por cortesía de... Del 2021, por si acaso. 2021, no, ya lo he dicho antes, ya lo he dicho. Eso es whisky. Sí, eso es whisky. Pues tuvo, pues bueno, una idea combinada, pero bueno, él nos dijo que iba a hacer una pipa y bueno, y fue como la idea de, oye, y si para celebrar el primer aniversario de la Ruta del Tabaco, y si esta pipa no es para nosotros, porque si no estaríamos aquí ya con el cuchillo rajándonos, ¿y si es para uno de vosotros? ¿Y si es para uno de vosotros? ¿Qué os parece la idea, Así que en breve explicaremos con más detalle, porque aún no lo hemos decidido bien cómo será el sorteo, pero en próximos vídeos, aunque no sea para el día 23, no lo sabemos, pero bueno, que va a ser en breve. Y ahora vamos a enseñar, como él diría, el piponazo de Grefusa este. El piponazo. La caja ya es una pasada, Que como veis, pues bueno, ya hemos enseñado que viene... Que es en plan de, oye, ¿por qué nosotros no tenemos esto y lo tiene que tener un suscriptor antes que nosotros? Y bueno, aquí la presentación, como podéis ver, que viene con también un atacador. Muy guapo, por cierto. Muy guapo, Que por yo diría que cierto. es madera de olivo, si no me equivoco. Me dijo que trabajaba mucho el olivo. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí, porque nosotros es la primera vez que lo vemos también. Nosotros todavía Lo no lo vamos hemos a ver visto. ahora por primera vez, la verdad. Con vosotros. En vivo. Eso me suena. ¡Wow! Wow. Pedazo de pasada, tío. Madera de olivo. Me gusta hasta para mí. No, claro, y para mí, y para todos. ¿Está grabando? ¿No la quedamos o qué? Fran, Una pasada. Enséñala. La pipa. Muy, muy chula. Menudo pasote. Hostia, y con el logo ahí abajo. Sí, con su logo. Ojo, La Ruta del Tabaco con las mismas letras. Bueno. ¡Qué bueno! Muy, muy chulo. Un detallazo. No pesa nada. Una pasada, tío. Voy a hacer una comprobation. Ahora cuando la rompe. Crack. Me quedé alucinado de lo bien que encaja. Ya me dijo, dice, yo las pipas normalmente las hago, bueno, quien fume con filtro 9 milímetros como normalmente hacemos nosotros, pues ya lo tiene. Que no, pues nada, sin filtro. Con el estrangulador y ya está. A ver, la luz tiene, mira el detalle de Que a mí no me va a llegar la pipa nunca. Mira el detalle de... Nunca. Bueno, como no sé para quién será, voy a probar la boquilla a ver si engancha bien. Joder. Tiene el agujero en el centro. Toma, No pesa nada. no pesa nada. Menudo pipotreno. Engancha muy bien. Joder, engancha bien. Te la pipa a la boca, hombre. Déjame que estoy fumando. La Guapísima. ruta del tabaco, su marca. Guapísima, Fran, muy. Muy guapo. Espera. Fran, muy Buen buen trabajo. Preculotada. Sí. Y el detalle de la boquilla blanca con el olivo. Muy chula, El agujero Está pero perfecto, perfecto. Así muy que nada, guapa. compañeros, este pedazo de pipote. Medio giro más. Me porque parece, está mal. exacto, me parece que esto va así. Ahora está Exacto. encajado a la perfección, sin fisura en lo que es boquilla. Perfecto, Sí. Pues esta pipa va a ser para uno de vosotros, compañeros de ruta, así que estar atento. estar atentos, no lo siguiente, porque ya diremos cómo se hará el sorteo de esta preciosa pipa. Hasta la persona que está en la calle pitando la quiere. y nada, pues bueno, ya diremos cómo se hará el sorteo, qué se tendrá que hacer y lo que hemos dicho. Pues el aniversario del canal de la Ruta del Tabaco, por gentileza de Fran, vamos a sortear esta pipa. Que Tao Pai. Que estamos pensándonos si... Bueno. De Tao Pai Pai. De hecho, ¿podemos participar nosotros o...? La verdad, Fran, ¿podemos participar o no? Pues bueno, aquí se queda hasta que llegue a manos de su nuevo dueño. Así que ya sabéis, estar atentos, Pero vaya piponazo. Además, esto es como yo digo, un todoterreno, Que le puedes poner, si quieres filtro, le puedes poner filtro, que no quieres, pues tal.
Y la caja es que Preciosa. es que me flipa. Oye, ¿para cuándo una caja de estas para nosotros? La pasada. Y nada, y seguimos con esto. Si no la queréis, nada, yo estreno la pipa con el Full Virginia este. Y bueno, Y bueno, volviendo al tabaco. Vamos a darle. Al tabaco que ya casi no se ha acabado. Pero sigue manteniendo. De Yo hecho, tengo que decir que ya en el último tercio esos tostados están. Ese fortor del tostado que me encanta está. Pero también está, como he dicho, como esos caramelos de menta. Me viene un poquito. Ah, no. Eso es de chocolate, de hecho de menta. Está ahí, un poco presente, muy suave, muy levemente. Pero gana mucho más el tostado, ¿eh? Y los tabacos, el sabor de los tabacos está ahí. Que eso es a mí lo que me está gustando mucho. Bueno, creo que después de ver este vídeo mucha gente de la ruta se va a volver terraplanista. Porque veis a Fumuki con el sombrero, pero luego lo giras y mira, ese es el sombrero. Pero da el efecto, ¿eh? Cuando lo ves así, dices, mira el sombrerete y luego dices, mira, ¿ves como la tierra es plana? Que parece que tiene volumen, pero no. es más, aquí se le puede decir al Fumuki que se le ve el cartoncete. Además, de verdad. Afirmativo. ¿Cómo mantiene ese toque como dulce el tabaco? ¿Cuánto llevamos? 2, ¿no? Yo ya no tengo. A mí se me ha acabado. ¿Un poquito más? No, por ahora no. Pues bueno, yo creo que si repartimos esto y nos despedimos ya saboreando un rico chocolate, por cortesía de nuestro compañero Chris. ¿Así, tal cual en orden? Tal cual, Pues mira. me da igual. A ti te gusta más el azul, toma para ti. Rojo no hay, así que me quedo el amarillo. Es morado. A mí morado. Así es como voy a terminar hoy, morado. Si ahora le seguiremos dando a este tabaco, porque aún me queda un poquito. Y la verdad que también el whisky, muy bien. Uy, si viene con mensajitos y todo. ¿Qué dices? Es como las galletas chinas. Fuma mucho y... Está en francés. Está en francés, no entiendo. Luego dicen, si sabes catalán, sabes francés, no. Algunas palabras sí, pero no. Pues bueno, si vamos a hacer ya la despedida, sí, porque me queda un poquito, luego lo reencenderé. Tota l'invenció consistia Ah, me a mola fer estos flequillos. quelque así. chose de rien. Solamente entiendo la mitad. Toda la invención se considera una... Faire, no sé lo que es. Quelque chose de rien. De rien es de gracias. Oscar Wilde. Esta Así frase que- sí que es de Oscar Wilde porque lo pone aquí. No, y el mío es de Jean Racine. El mío es de Eugene Scribe. Pues aquí se ha colado en inglés, ¿eh? Son frases míticas de gente... Muy bueno el bombón, ¿eh? Muy rico. Yo todavía no lo he probado. Pues muy rico. Está bueno. Está bueno. Sí, porque hay bombones que a veces son como extremadamente dulces o artificiales, que dices, esto es azúcar con chocolate. ¿Sabes lo que yo me pensaba que sería? Esas que es chocolate por fuera, pero por dentro es... Licor o algo así. No. Una almendra, una avellana. Praliné. No. que... Ya, perique. Ojalá. Madre No, mía. ojalá. Perique masticable. No. Chicle de perique. No, sino lo típico de... una naranja confitada. Pensaba que era algo así. Frutitas configuradas. Buah, Dios mío, que este tabaco es que está hasta el final, hasta el momento en el que te hace así el tabaco, hasta ahí, guay, ¿eh? Pues bueno. Y un toquecito de Así whisky que, para... Chris, de guión. Échale otra guía al whisky, después del bomboncete. Ah, no, de guión es de nada. Merci. Ahora es como cuando Dani dice, yo no Me he puedo. equivocado. Pero es con el whisky. Que ojo. Ya no tengo. Vamos, échate un poquitillo. Échate un Tengo, poquitillo. tengo para el bombón. recuerdo. No, pero para... Que esto es para después. Tabaquete rico. ¿Aún te queda un poquitillo? A mí también me queda
A mí 5 minutillos. como Un mucho. poquito del último tercio, pero es que de verdad que hoy el vídeo se alarga, pero es que realmente yo pensaba que era un tabaco más plano realmente. Yo estoy en el último tercio del último tercio. Pero bueno, Creo que ya más cosas no hay que decir de este tabaco muy bueno, es un tabaco que muy te- sabroso, al menos en la última parte que es los tostados, que a mí me es como los Sí, puros, como los puros me llama más. A él también por lo visto, y si no pues también. Y no sé, yo este tabaco me ha parecido muy bueno, rico, sabroso, delicioso. Así que yo un 3. como decía Sergio, un poquito más de nota se la merece, ¿no? Este tabaco. Yo un 3, 3,5 como mínimo se lo merece. Yo el 3 seguro, ¿eh? No es un tabaco que vaya a defraudar, no. Y aparte que es muy limpio, fíjate que es Y que es un tabaco que es económico, que estamos hablando de un tabaco Sí, sí, sí. que Por menos de 10 en euros. el extranjero los pouch ya te van costando 9-10 euros, ahí pues te cuesta lo mismo en lata, 50 gramos. La verdad es que muy bien. Así que nada, lo que hemos dicho, Dan Tabaco, muy buen trabajo. No sé si llegaría a ser un Master of the Universe, pero yo creo que vamos a tener que darle algunas fumadas más para aún profundizar más en él. Pero sinceramente el Shamrock, este Whisky Blend, nos ha sorprendido mucho y desde la ruta, sí, lo aconsejamos. Sí, La totalmente. verdad es que sí. Creemos también que se podía maridar con, no solo con whisky, sino con otra incluso bebida alcohólica, con un brandy, ¿por qué no también con un café? Con un té también, que le entraría bien. agua. Y también creo que este tabaco cumple para mi opinión, que podría ser un tabaco de rotación, porque realmente no es muy agresivo. No lo veo muy aromático tampoco exageradamente, al principio un poco más, pero luego... Y un tabaco que podría ser para todo el día, en cualquier momento del día podría encajar. Mira, os voy a meter dos bebidas más. ¿Qué os parece si sería para positivo o para negativo? Un refresco, por ejemplo, de cola Podría encajar, sí. y una cerveza. Cerveza, sí. Yo con una Guinness lo veo, ¿eh? Con una Guinness, ya que era una de las ideas que teníamos, de o le metemos las Guinness para San Patricio o le metemos un whisky irlandés. Al final ganó el whisky, pero estaba ahí, ¿eh? Pero sí, la verdad es que sí. Pues nada, no vamos a despedir ya, ¿no? Sí, yo creo que ya... Esto es lo malo que se acaba. Al menos acaba aquí. Pero bueno, al, whisky. al menos en el vídeo. Este whisky ya lo iremos probando también con algún otro tabaco, ya que a veces reaprovechamos un poco y para también darle un poco unas segundas vueltas al whisky con otros tabacos, a ver qué tal marida. Pues nada, chicos, compañeros de ruta, hasta aquí la revisión del Shamrock Whisky Blend de la línea Tesoros de Irlanda, Treasures of Ireland, de Dan Tobacco, que aquí lo pone bien claro, Dan Tobacco Made in Germany. Muy buen trabajo. Así que, lo que hemos dicho, comentarios si lo habéis probado, si os interesaría probarlo, también dejaros vuestras impresiones y hasta aquí, compañeros de ruta. Y estar atento a los vídeos para el sorteo de la pipa. Así que ya sabéis, compañeros de ruta. Como solemos decir, aquí hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. ¡Feliz San Pancracio! ¿Tú no tienes nada verde? Ah, es verde, joder, verde muy oscuro, ¿eh? Bueno, pero es verde. Verde claro. Verde intermedio. Hoy somos la paleta de Photoshop. Hostia puta. Ni hecho a propósito. Voy a empezar diciendo feliz San Pancracio. Mierda. San Patricio, hijo de puta. Cabrón. Además lo ha hecho justo cuando los átomos de una mano con otra. ¡Vamos para allá! Vamos para allá, ¿qué pasa? Ay. ¡Feliz San Patricio! Pero si aún no hemos empezado a beber. Espera. Ay, Así llevan toda la tarde bebiendo agua. ay, por mí ya está. Así como los yayos, ¿sabes? Que se limpian la dentadura postiza por dentro, ¿sabes? Que me he puesto a enviarle un audio a Frank, ¿sabes? Y yo me había a pensar que te lo estaba pasando a ti. Y así empezaba a grabar y el Dani... No, lo he hecho, ¡Llámame mía! lo he hecho a propósito. ¿Sí? Sí, a propósito. No, digo así vamos a empezar. Yo todo esto lo pondré al final. Para que vean lo puto friki que es Sergio. ¡Hala! ¡Hala! Ponlo. Todo el trabajo
esa mierda! Que no, que solo ha sido el micro, que todo está bien, qué maniáticos son. El micro. Lo bueno es que se ha quedado una hebra encima del micro y no se ha caído. De antes. Por eso cuando he dicho lo de los 10 Porque eso- gramos... era por Vale, eso. pues no lo había visto. Es un micro con bigote. Es un micro inglés. Que lo quiere representar. Y era un buen trocho. No, ¿En la pipa? No, se le iba a poner aquí en el bigote, pero no se le queda. No. No se le va a quedar, pero póselo en la pipa. Venga, fúmate este flake. Hala. Ay. Venga.